Gloria a Dios. Estamos nuevamente transmitiendo en nuestra iglesia abierta. Gracias por estarnos acompañando. Quiero hoy bendecir su vida con una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Reciban un caluroso abrazo de nuestro apóstol. Y hoy el Señor me dio este privilegio de poder compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y quisiera pedirles, como siempre, ¿verdad?, que inclinemos nuestros rostros ahí donde se encuentran y pidamos la presencia del Señor. Pidamos que Él sea en medio de nosotros y que Él sea abriendo las Escrituras para que nosotros podamos ver y entender con nuestro corazón lo maravilloso que Él es en medio de nosotros y cómo nos alienta a través de su palabra y cómo nos recuerda que Él nunca nos ha dejado solos. Pero también, ¿qué podemos nosotros hacer en medio de las dificultades? La palabra que hoy quiero hablarles es una palabra, es más que todo un conversatorio que yo tuve con el Espíritu Santo al comenzar esta situación, y hablaba con Él y le preguntaba: Señor, ¿cómo podemos atravesar la crisis? Porque si bien es cierto, nosotros somos cristianos y mucha gente dice: bueno, si sos cristiano no deberías de estar pasando dificultades. Si sos cristiano no deberías de estar en tribulaciones. Si vos tenés a Cristo deberías de estar siempre gozoso y siempre alegre. Déjeme decirle que el Señor en sus Escrituras, Él no nos mintió. Él fue fiel y verdadero con nosotros y Él nos habló de que en este mundo nosotros tendríamos tribulaciones, tendríamos dificultades, pero más sin embargo, aún en medio de eso, recordáramos que Él ya había vencido al mundo y que Él no nos iba a dejar solo ni un solo momento, que aunque nuestro Señor Jesús iba hacia el cielo a estar con el Padre, Él nos iba a dejar un espíritu consolador. Y mi palabra, su palabra nos enseña en Juan que es el Espíritu Santo el que nos convence del pecado, pero también el que nos guía, el que nos da alivio, el que nos da confort, el que nos consuela aún en momentos de dificultades. Asombrosamente, escuchamos casi a diario todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y cada vez que nosotros miramos la noticia nos llenamos de dolor, nos llenamos de tristeza por lo que está sucediendo. Déjeme decirle que nosotros nos tenemos que mantener firmes viendo la palabra de Dios. Nos tenemos que mantener firmes creyendo en que Dios es fiel y en que Él no nos va a dejar y en que Él no nos ha dejado. Pero cómo nosotros atravesamos el valle de sombra, cómo nosotros atravesamos las dificultades, es lo que va a determinar cómo nosotros salimos de esta batalla. Si nosotros salimos en victoria o podemos llegar a morir en medio de la batalla. Entonces nuestras actitudes van a determinar nuestro futuro. Nuestras actitudes determinarán nuestro futuro. Lo que nosotros hagamos ahora es lo que va a determinar cómo nosotros vamos a salir adelante, cómo nosotros nos vamos a proyectar adelante. Y quiero por favor que incline su rostro ahí donde está y nos acompañe y le digamos: amado Espíritu Santo, queremos hoy declarar que tú eres el Rey de Gloria. Queremos hoy declarar que tu presencia está aquí hoy, que hoy nos inunda completamente. Y te pedimos que así como está escrito en tu palabra, hoy nos abras las Escrituras y nos abras los ojos y abras nuestro corazón para poder entender lo que tú tienes revelado para el día de hoy. Lo que tú tienes para nosotros, danos la guía, danos la sabiduría a través de tu palabra, danos el consejo óptimo en este momento y que seas tú, Señor, hablándole a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos, a todo aquel que lo necesite. Sea tu palabra efectiva, llegando a cada uno de ellos, abriendo sus corazones para que puedan entender que en estos momentos no estás solo, no estás callado, no estás ausente, sino estás más presente que nunca, y que tus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, son pensamientos de claridad para poder entender qué hacer. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero por favor pedirles que si ustedes tienen sus Biblias ahí en su casa, que de seguro que la tienen, vayamos a las Escrituras
en Mateo capítulo 25. Y de seguro usted dirá, pastora, yo esa palabra ya la he escuchado, yo casi me la sé de memoria, esa palabra se la sabe hasta mi niño. Pero a mí me llamó la atención porque preguntando al Espíritu Santo qué hacer, nosotros tenemos que buscar lo que el Señor ha dicho de nuestras actitudes, de lo que nosotros cómo debemos de actuar en estos tiempos. Y en estos tiempos el Señor nos habla aquí a través de una parábola. Sí, es la parábola de las 10 vírgenes. Y nosotros entenderemos hoy cómo será nuestra forma de actuar. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Mire lo que está hablando, dice el reino de los cielos. ¿Quiénes están en el reino de los cielos? Usted me va a decir, sí, cuando vayamos al cielo. No, la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos se nos acercó desde el momento en el que Jesús vino a la tierra. Por lo tanto, nosotros habitamos en el reino de los cielos. Aunque estamos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Entonces, esta palabra es para los que habitamos en el reino de los cielos, para los cristianos en este tiempo. Mire lo que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está hablando en un tiempo futuro, en el tiempo que estamos viviendo hoy. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Déjeme decirle algo, tal vez un poco hablarle sobre la costumbre hebrea cuando unas personas se casaban. Normalmente, ¿verdad? En nuestra costumbre occidental, cuando alguien se casa, nosotros hacemos los preparativos, asistimos a la iglesia y todos congregados, ¿verdad? En el templo, el novio espera hermosamente o ansiosamente a que la novia venga y se presente delante de él, del brazo de su padre o del brazo de su madre, en fin. Nosotros entendemos nuestra costumbre, pero cuando el Señor Jesús estaba hablando, Él estaba hablando según las costumbres que ellos vivían. Y dice que en las costumbres hebreas, en las costumbres judías, dice que la esposa esperaba en la casa de su madre, en la casa de sus padres, esperaba que el esposo llegara a donde ella. Esperaba que el esposo llegara a donde ella se presentara y después de ese momento dice que todos los amigos se reunían en la casa de la esposa. Todos los amigos se reunían para celebrar a la esposa. Y dice que ellos estaban atentos a la llegada del esposo. Ellos no sabían una hora específica en la que el esposo iba a llegar. Pero dice que todo era algarabía, que ella venía, era vestida, era llenada de joyas por sus amistades, por sus familiares, mientras el esposo llegaba. O sea, era preparada. Y dice que todo en la casa era un regocijo y era una algarabía porque era motivo de gozo porque alguien se iba a casar. Bien, el Señor nos habla de que dice que estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Y dice que cuando la jovencita espera al esposo, dice que el esposo, para mientras ella está en su casa, dice que él está preparando su casa. Porque dice que él llega donde la esposa y se la lleva. Dice que la recibe a mitad del camino y luego es llevada a la casa del esposo, donde se celebra la ceremonia. Ahí la ceremonia se celebraba en las casas, no en los templos. Y nosotros podemos verlo también, lo que pasaba, por ejemplo, en las bodas de Canaán. Dice que el Señor Jesús asistió a una boda y era una algarabía en una casa. Entonces miramos lo que está sucediendo. Esto es semejante porque podemos ver nosotros la parte mesiánica que aquí se está hablando. Está hablando de que nosotros como iglesia estamos esperando la venida del esposo. Y que el esposo está en su casa preparando un lugar para que sean celebradas las bodas del Cordero. Y así nosotros podamos encontrarnos con Él. Mire, Él no viene hasta nuestra casa. Dice que se encontraban a medio camino. Y uno de esos preparativos que la esposa tenía que hacer era llenar las lámparas, porque ellos no sabían el motivo o el momento en el que el esposo iba a llegar, y el esposo podía llegar en cualquier momento, sea en el día o sea en la noche. Y cuando el esposo llegara,
Ellas tenían que salir al encuentro del esposo. La palabra de Dios nos dice que cuando nuestro Señor Jesús venga, que es nuestro novio, dice que nosotros le recibiremos a medio camino, en las alturas. No vendrá hasta acá, Él nos recibirá a medio camino. Pero bien, no quiero desconcentrarnos, sino que dice que ellos hacían ciertos preparativos, y uno de los preparativos era llenar las lámparas con aceite. En ese momento las lámparas eran de aceite, y dice que ellas llenaban sus lámparas de aceite porque no sabían el momento en el que el esposo iba a llegar. Imagínese usted, algunas podrían haber dicho, préstame tu lámpara, o no importa, esa lámpara va a estar llena, y tal vez el esposo se tardaba en llegar, y él dice aquí que el esposo se tardó en llegar y llegó hasta la medianoche, y que cuando era la medianoche dice que las prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite, mientras que las insensatas tenían sus lámparas a medio llenar. ¿Qué cree usted que pasó? En medio de la oscuridad, porque no había luz eléctrica, en medio de la oscuridad, ¿qué fue lo que sucedió? Solamente las prudentes pudieron mantener sus lámparas encendidas. Estos tiempos que nosotros estamos viviendo son momentos de oscuridad, son momentos difíciles, son momentos en el que somos azotados y no logramos ver con claridad el amor y la misericordia muchas veces de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros no tenemos nuestras lámparas bien llenas de aceite, nosotros decimos, ¿dónde está el Señor? Al inicio, cuando todo va bien, es muy fácil creer en Dios. Cuando todo nos está saliendo como nosotros pedimos, es muy fácil creer en Dios. Pero ¿qué sucede cuando las cosas comienzan a ser difíciles? Cuando usted dice, ya llevamos un mes, 2 meses de pandemia y no miramos que esto va a acabar, y toda la gente comenzamos a escuchar noticias y lo primero que nos dice, tenemos que aprender a convivir con esto, y de aquí para allá todo será oscuridad, todo será negro, todos van a ir muriendo poco a poco. Miramos que las noticias amarillistas, alarmistas, nos llenan de frustración, nos llenan de dolor, y no hay esperanza para nosotros. Miramos que los momentos que estamos viviendo es dificultad, y usted va a decir, como cristiano, cuando dejamos de asistir a la iglesia, llevábamos 3 semanas, todavía nos sentíamos gozosos, todavía orábamos a como lo hacíamos en la iglesia. Pero ¿qué sucede después de 2 meses sin asistir a la iglesia, sin estar perseverando, por así decirlo, sin estarnos congregando? Entonces es cuando nuestra fe comienza a decaer, cuando miramos que tal vez alguna persona de nuestra familia comienza a estar enfermo y usted no tiene el apoyo que tenía de otras personas, o comienza de repente a ver que su alacena comienza a escasear, que muchas personas han perdido sus trabajos, y usted dice, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? Porque la etapa de la medianoche ya se está llegando, y usted mira que su lámpara comienza a disminuir en la luz. Entonces miremos de qué nos habla el Señor Jesús, porque yo no vengo a traerle una palabra de sufrimiento, una palabra de decirle ya no hay esperanza. No, vengo a traerle una palabra de que el Señor Jesús nos está diciendo que todavía hay tiempo para ser prudentes, todavía hay tiempo, aunque usted mire que esta situación es difícil, más adelante las cosas tal vez pueden ir aumentando. Yo no le voy a dar una palabra de decirle esto va a disminuir, no. La palabra de Dios, del Señor, nos habla las cosas que van a suceder en los postreros días, y para que nosotros podamos soportar en medio de la oscuridad, a la espera del esposo, nuestras lámparas tienen que estar llenas. Así que nosotros tenemos que ser prudentes, nosotros tenemos que permanecer en vigilancia en el momento que el esposo venga, y no permitir que el temor nos aceche. Porque cuando el temor acecha, cuando todo es nocturno, el terror acecha cuando todo es oscuro. Pero mientras usted tenga una palabra de vida, mientras usted tenga esa lámpara encendida, usted no tendrá temor, porque entonces usted mantendrá la esperanza de que el esposo está a punto de venir. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la insensatez y la prudencia? La palabra prudencia dice que habían 5 vírgenes prudentes. La palabra prudencia nos habla aquí que es la persona prudente es aquella persona que se prepara para el momento difícil. La persona prudente
es aquella persona que se prepara para el momento difícil, que sabe prevenir las cosas que pueden ocurrir, que pueden prevenir, saber qué hacer cuando no estar sola. Dice que ellas se prepararon, ¿sabe? Yo no sé qué les pasó a las insensatas, pero claramente ellas se encargaron de ver sus atavíos, se encargaron de ver sus joyas, pero no se prepararon específicamente para la llegada del esposo. Le dieron menos importancia. Ellas tomaron por sentado. Tenemos por sentado que nuestro Señor va a venir. Ellas decían, sí, mi esposo va a venir, hoy me voy a casar. Ellas daban por sentado que ellas se iban a encontrar con el esposo. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron de sus preparativos, se olvidaron de prepararse. La palabra del Señor nos dice, usted me va a decir, pastora, pero yo todavía me siento fuerte en fe. Pastora, pero yo todavía siento que si viene el Señor me voy con Él. Pues déjeme decirle que entonces esta palabra también es para usted. Porque dice que el que se encuentra muy fuerte es el que tiene que cuidar mucho más de no caer. Es el que tiene que cuidarse mucho más de no caer. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra salvación, de guardar nuestra salvación todo el tiempo, amados hermanos. La palabra de Dios nos dice que el que sea santo, que se santifique más. Y esta palabra es para usted. Es para que nos mantengamos y continuemos viviendo cada día más santos. Porque en estos momentos de mayor oscuridad es cuando nosotros necesitamos nuestra lámpara mucho más encendida. Díganme ustedes si en sus casas, ¿cómo se siente usted cuando utilizábamos solamente las bujías amarillas? Yo no sé si usted se acuerda. Todo era callado, todo parecía triste. Pero si nosotros cambiamos esa bujía amarilla, esa bujía que alumbra poquito o solamente cuando se va la luz, usted pone una vela, ¿qué hace todo el mundo cuando la luz regresa? Todo el mundo grita, todo el mundo salta, porque sienten que hay una esperanza para ellos. Iguales somos nosotros. Nuestras casas, nuestras vidas tienen que alumbrar mucho más en este momento. ¿Qué quiere decir? Que no es un tiempo para estar con las lámparas a medio llenar. No es un tiempo para quedarse sentados, para decir sí, solamente vamos a esperar que este tiempo pase. Es un momento para hacer que nuestra luz brille mucho más. Y no solamente en nuestras vidas, no solamente en nuestras familias, sino en nuestras amistades. Porque el Señor nos envió a evangelizar, a decir que hay una buena nueva, o sea que hay buenas noticias, aún en medio de tanta dificultad. Sea usted propagador de buenas noticias. No transmita solamente las malas noticias. Sí, es bueno estar informado, pero le voy a decir, una cosa es estar informado y otra cosa es propagar una noticia. Cuando usted está informado, usted transfiere algo que es verdadero. Pero cuando usted solamente transfiere una noticia, usted no sabe si eso es verdadero. Pero ¿qué más verdadero hay que la palabra de Dios? Esa es la palabra que tiene que estar siempre en nuestra boca, dispuesta para ser usada. Cada vez que alguien hable de muerte, usted tendrá en su boca una palabra de vida. Pues la palabra de Dios nos dice que nuestras palabras dan vida, dan esperanza. Y nosotros tenemos que transmitir esperanzas. Nosotros somos esas flechas en la aljaba de Dios que se están preparando para ser usadas. En este momento, que tal vez usted no está yendo a la iglesia, usted dirá, pastora, pero tal vez yo estaría evangelizando en este momento, pero no puedo evangelizar. Tal vez mi ministerio era de orar por enfermos y estaría visitando hospitales, pero no los estoy visitando porque no puedo. Déjeme decirle que nosotros nos tenemos que reinventar en este tiempo. Usted no tiene que esperar a que esto pase para usted regar la buena semilla, pues el Señor dice que nosotros debemos de hablar en tiempo y fuera de tiempo. Y qué mejor tiempo que que la tierra está siendo removida y que el Señor está hablando, que se quiere manifestar, porque a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que los peores escenarios es el mejor momento para que la gloria de Dios se manifieste.
Cada vez que hubo un deslumbramiento de la gloria de Dios, es porque había un suceso que estaba afectando al mundo. Es porque había un estado de tiniebla. Entonces el Señor se muestra como la luz resplandeciente. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos ocupemos nuestro Facebook. Si es lo que tenemos, ocupemos nuestro Facebook. Comencemos a publicar, comencemos a hablarle a amigos, comencemos a transmitir la noticia de la palabra de Dios. En decirles que hay un Señor que está pendiente de nosotros y que sus pensamientos están sobre nosotros, que Él no nos ha dejado solos y que vamos a salir de esto victoriosos. Porque recuerdo, le vuelvo a repetir, las actitudes que nosotros tengamos en este tiempo es lo que va a determinar la salida de esta situación. Nosotros tenemos que ser como esas prudentes, llenas en nuestra aljaba de aceite. Y yo le voy a decir algo. No le voy a hablar como una pastora nada más. Le voy a hablar como un hijo de Dios. Y si es verdad que como hijos somos victoriosos, también nosotros tenemos que entender que como hijos nosotros flaqueamos. Como hijos también nosotros llegamos a flaquear. Usted puede ver en la Biblia, no está oculto, no se borraron esos capítulos donde Sansón flaqueó, donde Pedro flaqueó, donde José flaqueó, donde David flaqueó. Y es que el Señor se va a manifestar y se va a magnificar a través de nuestras debilidades. Y son nuestras debilidades las que nos mantienen con los pies en la tierra, que el grande y poderoso es Él. Y que nosotros tenemos que mantener una actitud de humildad. Por eso el Señor Jesús en Mateo nos dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Y es de esa la única forma en la que ustedes van a tener paz. Porque si nosotros nos mantenemos, así como Saulo montado en nuestros caballos, nosotros no vamos a poder ver la gloria de Dios. Nosotros no vamos a poder hacer esa transición. Hay muchas veces que nosotros caemos. Y si ustedes me pueden acompañar, me gustaría que fueran conmigo a Salmos capítulo 40. En Salmos capítulo 40 nos habla de en algún momento donde David se puso, dice, y él estuvo en el pozo de la desesperación. Yo no sé si solamente soy yo, pero yo me he encontrado en ese pozo de la desesperación. Yo no sé si alguna vez usted ha visto cómo es un pozo. Un pozo es un cilindro. Y cuando dice que está en el pozo de la desesperación es cuando usted está en el fondo. Y hacia arriba solamente mira una pequeña luz blanca y usted no sabe cómo salir de ahí. No hay una escalera para poder salir. Y es allí cuando nosotros no sabemos qué hacer. Dice, nos desesperamos. O sea que no encontramos una esperanza. Nosotros decimos, ¿qué voy a hacer? Ya grité, ya hablé, nadie me escucha y no sé qué voy a hacer. Aparentemente me he quedado solo. Muchas veces nosotros nos sentimos así. Nos sentimos que nos hemos quedado solos, que no hay salida para lo que nosotros estamos viviendo. Y el Señor dice que David se encontró también en ese pozo de la desesperación. Y déjeme leerle un poquito de lo que dice acá. Pacientemente, dice, esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. David dice que él tuvo que ser paciente para que el Señor lo sacara de ese lugar. Dice que él clamó a Jehová, y clamar no es solamente orar. Clamar es desbordar tu alma a través de un grito desesperado. Es decirle, Señor, ¿dónde estás? Señor, no tengo a nadie. Y sabe, muchas veces viene ese momento donde nosotros no tenemos a nadie, donde nadie aparentemente nos escucha. El Señor Jesús pasó por ese momento. Y no fue que el Padre lo quisiera ver sufrir. El Señor Jesús también pasó por ese momento para enseñarnos a nosotros cómo atravesar los momentos de desesperación. Dice que su alma se encontraba angustiada.
al punto de decirle al Padre: Padre, pasa de mí esta copa. Señor, que yo no vive este tormento. Señor, no aguanto lo que estoy sintiendo. Dice que su frente sudaba sangre. Hasta ese punto era el estrés en el que él vivía. Y dice que él se había llevado a sus amigos. Y dice que él regresó muy tristemente, viendo que sus amigos no habían podido vigiliar ni una sola hora por él. Y usted va a decir: Señor, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Nadie sabe la desesperación que yo siento. Nadie sabe el tormento que yo siento. Aún las personas que deberían de estar más pendientes de mí no se dan cuenta de lo que yo estoy viviendo. Señor, yo me encuentro en un pozo, me encuentro desesperado. Y a mí lo que me llamó la atención es lo que dice aquí, que dice que él estaba en el pozo de la desesperación, pero que esperó pacientemente a Jehová, y él hizo inclinar su oído. Y yo le dije: Señor, ¿cómo espero entonces? Porque óigame bien, yo soy médico, y dicen que los médicos somos malos pacientes, y es verdad. Porque cuando uno está en la sala de espera, ya sea que usted sea el enfermo, que sea un familiar, el esperar no te vuelve paciente, te vuelve desesperado. Te vuelve desesperado. Te vuelve desesperado. ¿Qué hacemos mientras estamos ahí? ¿Qué hacemos? Y David me está diciendo aquí, en el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y yo le dije: Señor, ¿cómo voy a estar confiando si me encuentro desesperado? O sea, ¿cómo voy a tener esperanza en la desesperanza? ¿Cómo puedo hacer? ¿O cómo hizo? Porque yo recuerdo que Abraham dice que esperó en medio de la desesperanza. ¿Cómo puedo yo tener confianza aún en medio de la desesperación? ¿Cómo puedo tener confianza en medio de la tribulación? Y es que cuando nosotros nos concentramos en nuestro sufrimiento, nosotros creemos que nadie más sufre. Cuando nosotros nos concentramos en nuestro sufrimiento, nosotros creemos que nos sentimos solos. Yo recordaba, el Señor me decía: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, yo los guío por lugares delicados. Y yo decía: Señor, y si tú me guías por lugares delicados, ¿cómo es posible que yo me caiga en este pozo? ¿Cómo me vas a sacar de aquí? Y entonces Él me recordó que muchas veces cuando nosotros gritamos, ¿cómo nos sentimos? Gritamos tan fuerte y hablamos tan fuerte que no nos percatamos que tenemos que aprender a oír más que hablar. El Señor te dice: calma. Porque si tú no estás en calma, tú no podrás escuchar lo que Dios tiene para decirte. Si tú estás desesperado, intente usted hablarle a una persona desesperada. No va a poder. Tiene primero que escucharla, tiene que primero callar y saber qué escuchar. Dice que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Entonces nosotros tenemos que aprender en el momento de desesperación primero a callar, a entender que el Señor escuchó nuestro clamor. Y aprender a tener paciencia y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Porque déjeme decirle que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene una palabra. Dice que con la prueba Él dará también la salida. Y yo creo que cada prueba que nosotros pasamos, ya sea para esta prueba o para otras pruebas que usted esté pasando, Dios tiene una salida. Dependiendo de la actitud que usted tome, usted tiene una salida. Si usted aprende a escuchar a Dios. Y yo voy primero a tocar este tema: ¿por qué nosotros caemos? ¿Cómo es posible que nosotros caigamos en el pozo de la desesperación? Y la primera cosa por la que nosotros caemos en un pozo de desesperación es por orgullo. Cuando nosotros somos orgullosos, cuando nosotros creemos que nos las sabemos todas y aprendemos a tomar nuestras decisiones sin consultar a Dios. Cuando nosotros decimos: yo sé bien lo que estoy haciendo. Cuando nosotros nos olvidamos de que el Señor tiene la primera y la última palabra. Nosotros tenemos que aprender a preguntar a Dios qué es lo que piensa de nuestras actitudes, qué es lo que piensa de los pasos que damos. Y amados hermanos, ¿cuántas veces no nos olvidamos nosotros de esto? Y nosotros decimos: no, yo estoy haciendo bien. Damos por sentado que lo que nosotros hacemos está bien hecho.
porque tal vez nos sentimos orgullosos, porque tal vez creemos que somos los mejores. Y se lo digo esto como pastora, porque muchas veces cuando nosotros vienen a la iglesia nos preguntan, mire pastor, usted es mi pastor y yo quiero saber qué usted piensa. Y a veces nosotros nos sentamos en la posición de que así nosotros tenemos buenos consejos, nosotros nos las sabemos todas. Entonces es allí cuando el orgullo nos viene ganando, y cuando nos toca tomar nuestras propias decisiones, terminamos cayendo en los pozos de la desesperación porque tomamos malas decisiones. Tal vez usted no es pastor, tal vez usted es papá, tal vez usted es papá y está acostumbrado a tomar decisiones difíciles y usted cree que las decisiones que usted toma son las mejores. O tal vez no es papá, tal vez es hermano, y usted cree que sus conocimientos en la universidad o sus conocimientos, o porque te salieron unas cuantas cosas bien, tú ya te las sabes todas. O tal vez no sea ni hermano, tal vez usted sea cristiano y usted crea que por ser cristiano usted es la mejor persona que puede existir. A veces el orgullo nos gana, amados. Y creo que en eso todos nosotros tenemos que aprender a hacer un examen. Nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos habla. Y algo que a todo mundo en este tiempo pareciera hacérsele difícil, aprender a leer la palabra de Dios. Porque el Señor, a veces estamos esperando que Él nos hable audiblemente, cuando no nos hemos dado cuenta que sus cartas están aquí, cartas de amor, cartas de explicación. El apóstol Pablo dice que cuando él no podía ir donde sus otros hermanos, él les enviaba cartas. Déjeme decirle algo, esta carta no es solamente un mensaje, esta carta es mi legalidad, porque lo que está escrito es ley para mí y tiene que ser ley aplicable para los demás cuando yo estoy en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que aprender a depender del Señor, porque en Juan es más que claro, dice que lejos de Él nada podemos hacer. Puede ser que a las primeras las cosas te salgan bien, pero después el orgullo te puede ganar, porque lejos de Él nada podemos hacer. El Señor en su infinita misericordia nos está diciendo ahora, ¿quieres tener paz? Si no, lea conmigo Mateo. Dice, ¿quieres tener paz? ¿Quieres descansar? Aprende de mí, dice que soy manso y humilde. ¿Y qué es humildad? Todo el mundo pensamos que, sí, quedarnos callados, ay, qué persona más humilde. No, hay personas calladas que no son nada humildes, son orgullosas. Ser humilde es reconocer que nosotros sin Dios no somos nada, que nuestros pensamientos no son más grandes que sus pensamientos. Ser humilde es reconocer que nosotros somos humanos, que fallamos, que caemos, pero que también por el poder infinito de Dios nosotros nos podemos volver a levantar. Y que hasta que Él no venga hay una esperanza para nosotros reunirnos con Él. Nosotros tenemos que entender y reconocer que Él es el grande, que Él es el majestuoso, que por Él tenemos buenas cosas, que por Él, de Él dice, de Él, del cielo desciende todo el bien del mundo. No es por nosotros, no es por nuestras actitudes. Usted no tiene ese trabajo, porque usted es el mejor trabajador. No, gloria a Dios, porque el Señor te dio gracia y te dio diligencia. Porque todo lo bueno viene de Él, pero ese trabajo que usted hoy goza es su bendición. Y en el momento que usted comience a ser insensato y a dejar de la presencia de Dios, tal vez lo que estaba en bendición se convierte en su tristeza. Su matrimonio, su familia es una bendición de Dios. Pero en el momento que usted se comienza a alejar de Dios, comienzan a ocurrir problemas en la familia. Comienzan a ocurrir matrimonios desbaratados, matrimonios en crisis, hijos desenfrenados. ¿Qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es saber que lo tenemos a Él. Vivir en prosperidad no es tener el montón de dinero. Gloria a Dios por lo que los tienen. Y el Señor les dé sabiduría para poderlo usar. Pero estar en prosperidad es saber que aún lo poco que tú tengas, aún lo poco que tú tienes, el Señor lo va a usar para tu bienestar.
y que no te va a faltar nada y que aún lo poco que tú tienes, tú lo vas a vivir con gozo. Dios es bueno, Dios es maravilloso, su misericordia es inagotable, su gracia está plenamente en medio de nosotros. Porque a veces caemos, porque a veces nos llenamos de orgullo. Si no, mire usted la historia. Cuando vienen catástrofes para las naciones, es porque estas naciones se alejaron de Dios. En algún momento el pueblo de Israel le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué si nos ibas a sacar de Egipto para llevarnos a la tierra prometida nos sucedieron tantas cosas? Y Moisés, siendo la voz de Dios, le dijo: porque se alejaron de Él. Él siempre ha sido amoroso, Él siempre los ha estado cuidando. Sus pensamientos son de bien, pero ustedes se alejaron de Dios. Yo le voy a decir algo. Es momento de regresar al Señor. Usted me va a decir: pastor, esa parábola yo me la sé de memoria. Ese Salmo 40 yo lo he leído un montón de veces. Pero a veces necesitamos volver a lo simple. Volver a lo simple, volver a lo primordial. El Señor le dijo a la iglesia en Efeso: yo tengo de ti el mejor de los testimonios. Yo sé que tú eres un gran cristiano, pero lo único que tengo contra ti es que has dejado el primer amor. El Señor nos está pidiendo regresar a ese primer amor. Y sabe que no es por Él, es por nosotros. Cuando usted estaba en primer amor con el Señor, aún las pequeñas cosas, las pequeñas bendiciones, usted las recibía con gran alegría. Usted miraba la misericordia de Dios. Si alguien en la calle le daba un aventón, si alguien en la calle lo saludaba, usted decía: ese es el amor de Dios. Si alguien le hacía un favor, decía: gloria a Dios. Pero de repente eso se comienza a tornar como: sí, ya sé que me lo merezco. Nosotros necesitamos regresar a la humildad para poder encontrar paz. Y lo segundo es la mansedumbre. ¿Sabe qué es mansedumbre? Mansedumbre es dejarse guiar por Dios. Es saber que aunque pasemos por lugares difíciles, esos lugares van a servir para bien. La palabra de Dios nos dice que a veces para subir los montes nosotros tenemos que atravesar valles. Y no precisamente son los valles más lindos. Dice que son valles de sombra y de muerte. ¿Qué quiere decir? Que en esos valles va a estar oscuro. En esos valles el terror nos va a acechar. Vamos a escuchar lamentos a nuestro alrededor. ¿Verdad que no es nada distinto a lo que estamos viviendo hoy? ¿Cuántos de nosotros atravesamos valles? En estos momentos, sombras de muerte nos acechan. Pero dijo el Señor que aunque nosotros atravesáramos esos valles, no tuviéramos miedo, porque Él estaría con nosotros en todo momento. ¿Qué quiere decir eso? Que los valles sirven para sacarnos a una mayor madurez, a un mayor nivel de confianza en Dios. No es lo mismo confiar en Dios cuando todo va bien que cuando todo va mal. Usted aprende a ver la gloria de Dios en los pequeños detalles. Aquello que para usted era imperceptible, se vuelve sensitivo a la presencia de Dios. Se vuelve sensitivo al oído del Espíritu Santo. Aprendemos a depender mucho más de Él. Dejamos la soberbia. ¿Sabe qué es la soberbia? Decir que nuestras direcciones son las mejores y que nosotros ya estamos lo suficientemente maduros para tomar nuestras decisiones. El Padre quiere que nosotros seamos hijos maduros, pero siempre apegados a Él, siempre dependientes de Él, porque los lugares que nosotros atravesamos, cada vez que vamos a un mayor nivel, son lugares desconocidos. Y Él espera, como les dije la vez pasada, que cuando nosotros hacemos un examen, nosotros entendamos que el Maestro está allí para guiarnos, aún en las pruebas que nosotros no sabemos cómo resolver. Lo tercero de por qué caemos es porque estamos confiados, porque estamos acomodados. Nosotros decimos: sí, yo ya asisto en iglesia, sí, yo ya diezmo, yo ofrendo, gloria a Dios, todo se encuentra bien. Estamos listos y preparados para irnos con Dios.
Y le voy a tocar un punto allí difícil. Ojalá me lo perdonen, pero lo tome en cuenta. Y ese es que a veces nosotros damos por sentado que nosotros le servimos a Dios solamente porque asistimos a una iglesia. La palabra de Dios nos dice en Mateo que Él nos hizo a nosotros y nos dejó una asignación. Yo estoy seguro que usted se la sabe. Y dice, vayan y prediquen el evangelio y discipulen a todo aquel que lo pida. Hablen de las buenas nuevas y bautícenlos, conviértanlos, háblenles de la doctrina. Nosotros damos por sentado que el venir a la iglesia nosotros estamos haciendo nuestra tarea. Déjeme decirle que cuando nosotros vamos a la iglesia solamente es un lugar de entrenamiento. Un lugar de entrenamiento para después ejecutar lo que nosotros hemos aprendido. Es como alguien que va a la universidad y se prepara y no usa ese conocimiento para nada. Entonces es como que si colgáramos un título y no lo usáramos. Nosotros a veces tenemos colgado en nuestras casas el título de cristianos, pero no lo usamos incluso ni con los de nuestra familia. Amados, si el Señor nos está haciendo volver a la intimidad, nos está haciendo volver a concentrarnos en lo primordial, es porque nuestro testimonio tiene que comenzar a hablar desde nuestra familia. Tenemos que volver, tenemos que regresar a la primera ordenanza que Él nos dejó, y era ir y predicar el evangelio. Predicarle, hacer que nuestras familias se vuelvan la lumbrera de nuestras comunidades, hacer que nuestras familias se vuelvan el faro que alumbra en medio de la dificultad, que a donde vayan podamos predicar la palabra de Dios, que después de esto estemos tan afilados que seamos flechas efectivas para el Señor Jesús. Que nosotros seamos las saetas bruñidas, como dice la palabra de Dios, que van a dar directo en el blanco. O díganme usted, ¿cuántas veces se ha frustrado porque tal vez ha evangelizado a alguien y esa persona aparentemente nunca escucha sus palabras? Estoy segura que yo no soy la única. ¿Cuántas veces usted se ha sentido mal porque usted ha ido y ha impuesto manos en los enfermos y de repente el enfermo no sana? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que ser el reflejo de la intimidad que nosotros vivimos con Dios. Por eso dice el Señor, muchos dirán, Señor, Señor, pero ¿dónde está su corazón? Nosotros no tenemos que ser cristianos solamente de labio, tenemos que vivir una intimidad con el Señor. Y le aseguro que para aquellos que decían, ay, fíjese que no tengo tiempo porque trabajo mucho. Fíjese que no tengo tiempo porque tengo cosas que hacer. Pues el Señor te está quitando esas cosas que hacer. El Señor te está disminuyendo las excusas para que nos volvamos a meter en la palabra de Dios. Por eso le dije que nuestras actitudes determinarán nuestro futuro. Lo que el Señor hará con nosotros. Lo cuarto es que muchas veces caemos porque nos juntamos con personas equivocadas. La palabra de Dios dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Hay personas que traen mucha negatividad a nuestras vidas. Hay personas que no alimentan nuestro espíritu. Y no es que le voy a decir que usted lo trate mal o que usted se aleje de que usted no les vuelva a hablar. No, gloria a Dios, manténgalos allí, porque a esas personas usted les va a predicar, pero sean ellos convirtiéndose a usted y no usted convirtiéndose a ellos. Y en esto específicamente les quiero hablar a los jóvenes. Muchas veces en mi vida tomé malas decisiones porque tenía malas personas a mi alrededor. Tenía amistades que no me alimentaban espiritualmente. Y yo digo, como siendo una persona buena, como confiando en Cristo, aún tomé malas decisiones. ¿Sabe por qué fue? Porque quería encajar. ¿Sabe por qué fue? Porque a veces queremos o tratamos de buscar un lugar a donde pertenecemos. Pero usted necesita entender, mi amado joven, mi amada jovencita, que usted le pertenece a Cristo. Y que usted no necesita parecerse a nadie más del mundo, pues usted tiene un Padre
Y ese Padre tiene un sello puesto dentro de usted. Y gloria a Dios si usted me está escuchando, porque quiere decir que esta palabra es para usted. Usted tiene el sello del Espíritu Santo y es por eso que mientras más anda con malas amistades, usted se siente peor. ¿Por qué? Porque el Señor no va a dejar de insistirle que ese no es su lugar, que su lugar es a su lado. Que tu identidad es una identidad en Cristo. Si Cristo es tu Padre, a ver, cuando yo di a luz a mi hija, yo lo primero que hice fue decir a quién se parece. Porque un hijo tiene que parecerse a su papá. Yo le quiero preguntar a usted, ¿en qué usted se parece a Cristo? ¿Usted está alimentando eso? ¿Qué es lo que te hace parecerte a tu papá? El enemigo siempre vino a tratarnos de engañar. Y siempre va a venir a tratar de robar aquello que el Señor te ha dado. Y lo primero que Él dijo, que nuestro Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo primero que Él quería era poner un sello en ti, poner un sello dentro de ti. David dijo que el Señor había visto cuando él era un embrión. ¿Qué quiere decir? Que tú ya existes en el corazón de tu Padre Celestial desde antes de la fundación de este mundo. Él ya había hablado de ti, Él ya había hablado de que tiene un propósito contigo. Tú te tienes que rodear de personas que alimenten ese propósito, que te animen en ese propósito, no que te roben tu identidad en Dios. Porque los momentos van a ser duros. Los momentos ya son duros. Y el Señor quiere tener una intimidad contigo, te quiere conocer y te quiere amar y te quiere demostrar que tú no necesitas a nadie más, que Él te basta, que Él basta para llenar los vacíos de tu corazón, que Él basta para inundarte, para abrazarte, para guiarte, que Él es basta y que las personas que vas a llegar a tener al lado van a alimentar eso que Él desea ver en ti. Yo espero de todo corazón que en este momento sea un tiempo para que te acerques más a Dios, para que te vuelvas más sensible a su Espíritu Santo. Padres, guíen a sus hijos a tener intimidad con Dios. Llenen sus casas. Si los hijos ahorita no pueden salir, es el momento para llenar sus casas de alabanzas, para sentarse y compartir con ellos y hablarle de Cristo. Yo deseo que el Espíritu Santo te persiga tanto y que no puedas esconderte en ningún lugar de su presencia, que aún estés en medio allí viendo tu teléfono, porque ahora el teléfono muchas veces es el reflejo de lo que nosotros somos en la intimidad. Pero aún allí que el Señor te alcance, aún allí que te vuelvas sensible, que en tu momento de mayor sufrimiento, en el momento que tú te sientas solo, que tú te sientas rechazado, tú sepas que hay alguien que te ha aceptado, aún con todo y errores. Él no tiene un látigo en la mano, no te está criticando, no te está juzgando. Él está esperando que tú vengas a Él para abrazarte, para darte la identidad de hijo, para decirte así como un pastor toma en sus brazos, dice la palabra de Dios, a la oveja. Así de seguro tenemos que sentirnos en el Señor Jesús. Nosotros no estamos solos. Tú no estás solo atravesando dificultades, tú no estás solo. Yo le hablaba del Señor Jesús. El Señor Jesús dice que fue donde sus amigos y sus amigos se habían dormido. Pero dice que Él insistentemente regresaba a la presencia del Padre. Él insistentemente regresó y Él esperó pacientemente porque la palabra se cumplió. Y dice que en el último momento un ángel descendió y le ministró. Si tú buscas a Dios, jamás te vas a encontrar solo. Tal vez a veces somos desesperados y nos queremos salir corriendo como en el pozo de la desesperación. Pero si tú te mantienes permanentemente confiando en que hay un Dios que te escucha y hay un Dios que te atiende, esa respuesta va a venir. Esa respuesta va a venir porque ni aún los cabellos de tu cabeza
pasan desapercibidos para Él. Dice que son contados por Él. Ni aún una hoja cae de un árbol. Dice que Él tiene contados sus días, los días de sus hijos. Él los tiene contados. Y que aún las cosas malas que te sucedan, Él las volverá para bien en nuestra vida. La quinta cosa que nos sucede porque caemos es porque nuestras maldades se acumulan. El Señor en su infinita misericordia, Él sigue esperando que nosotros regresemos. Y si usted se fija ahí en el Salmo 40, David le dice en el verso 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. ¿Sabe? Aunque el Padre nos ama, existen leyes. Y existe una ley de que lo que nosotros sembramos también cosechamos. Y algunas veces nos descuidamos y no sembramos específicamente flores. Y esto fue lo que le ocurrió a David. Dijo que sus enemigos se habían acumulado, que había un momento dado donde sus enemigos se habían acumulado. Yo creo que ahora en el mundo las maldades se han acumulado, los enemigos se han acumulado. ¿Y cuántos de ustedes no se sienten a veces perseguidos? Detrás de una cosa u otra, dice, hay un dicho que dice, detrás de palo garrote, que de repente se te fue el agua, te cortaron la luz, se te fue el empleo, de repente te enfermaste y tú dices, ¿qué es lo que me está pasando? Y es que a veces los enemigos se acumulan. Pero sabes, encontré una palabra y si a ti te sirve, si a mí me ha servido para orar, espero que te sirva para ti. Y dice que aunque acampe un ejército alrededor de mí, yo permaneceré confiado, porque Él está conmigo. Y yo lo creo, que aunque la muerte esté alrededor de nosotros y aparentemente comiencen a ocurrir noticias como que en Costa Rica se legalizó el matrimonio entre homosexuales y que otros estén hablando de aborto y aparentemente todo en el mundo está mal, aunque los enemigos se acumulen, Dios está con nosotros y sus pensamientos son de bien. Así que nosotros tenemos que buscar dentro de nosotros mismos. La fortaleza está dentro de nosotros. El Señor Jesús, a donde quiera que iba, ¿qué le decía a sus discípulos? ¿Qué era lo primero que les decía? Paz a vosotros. Porque cuando uno tiene paz, todas las demás cosas se comienzan a alinear. Y cuando tú tienes paz, cuando tú sabes que Jesucristo está en tu barca, que Jesucristo está dentro de ti, que Él está contigo y que Él no te va a dejar solo. No importa la dificultad que tú estés pasando. La palabra de Dios dice, y esto me conmueve, que si Él nos dio a su único hijo, ¿cómo nos va a negar las cosas? ¿Tú crees que la canasta básica vale más que la sangre de su propio hijo? No, no es así. Él vale más que cualquier cosa y más sin embargo no nos negó. Él nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos si permanecemos unidos a Él. Así que únete a la medida que pase el tiempo y si las dificultades vienen, pues pégate más a Él hasta que te fundas en uno solo. Y que cuando el enemigo venga, no te vea a ti, sino mire a Cristo que está delante de ti, está dentro de ti, está alrededor de ti. Fúndete uno con Él. Lo siguiente por lo que nosotros caemos es porque miramos más la tormenta que a Cristo. ¿Sabes? Cuando el apóstol Pedro iba caminando sobre las aguas, él iba caminando. Muchos hablan, sí, que Pedro se hundió, pero Pedro también caminó. Y muchas veces el Señor nos llama a caminar por lugares que aparentemente no son estables. Y si usted lee el Salmo 40, dice que puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos que uno atraviesa en los que parece que te vas a caer, porque tú no sabes cómo comportarte, porque tú no sabes qué hacer en ese momento. Son lugares que no habías atravesado. El mundo jamás había atravesado una pandemia.
El mundo jamás había pasado por algo así. Nada había sido tan difícil como esto, ver morir hacia un lado, ver morir hacia el otro. Pero te voy a decir algo, a veces miramos más la tormenta que a Jesús. Dice que cuando Pedro iba caminando, dice que Pedro comenzó a hundirse. Y lo próximo que nosotros pareciera que nos saltamos y leemos donde el Señor le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Y nosotros decimos: ¿y por qué Pedro se hundió? Porque tenía poca fe. Pero entonces, ¿por qué tuvo poca fe? ¿Por qué de un momento a otro Pedro pasa de caminar sobre el agua y su fe está hasta el tope a de repente hundirse? ¿Por qué? Porque dice que miró hacia el lado, y usted lo va a leer, yo estoy seguro que en su casa usted lo va a leer. Dice que él miró hacia el lado y miró que la tormenta era grande. Y dice que Pedro dudó. Muchas veces nosotros miramos más la tormenta que la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo nos hundimos? Cuando dejamos de ver a Cristo. Cuando nosotros creemos que todo está mal solamente porque una cosa nos salió mal en el día y dejamos que eso nos afecte todo nuestro entorno. ¿No le ha pasado a veces que se levanta por la mañana, se va a trabajar y usted viene, va al trabajo, le pasó algo y cuando regresa y le pregunta: ¿y cómo te fue tu día? Le dice: horrible, me fue horrible porque me pasó esto. Y dejamos de apreciar que, gloria a Dios, para nosotros amaneció para cuando muchos sus ojos se cerraron. Que, gloria a Dios, tenemos personas que se preocupan por nosotros cuando muchos otros están solos. Que, gloria a Dios, pudimos salir y tenemos nuestros pies y comenzamos a caminar y tenemos un trabajo y tenemos lugares a donde ir. ¿Por qué nuestra vida tiene que ser tan negativa? Cuando usted aprende a ver las cosas con gozo, cuando usted aprende a ver las cosas con agradecimiento, entonces usted aprende a ver las cosas con los ojos de Cristo. El Señor Jesús le dijo a Jeremías: si tú aprendieras a sacar lo precioso de entre lo vil, entonces serás como mi boca. Si tú aprendieras a ver lo precioso de las personas, si tú aprendieras a ver lo precioso de tus días, si tú aprendieras a ver lo precioso aún de esta situación, serás como mi boca. Y es por eso que cuando usted se va al libro de los Hechos y usted comienza a leer ese salón de la fe, allí no están los errores de Sansón, allí no están los errores de David, allí no están ni tan siquiera los errores de Abraham. ¿Por qué? Porque el Señor aprende a sacar lo precioso de entre lo vil. Nosotros tenemos que ser como la boca de Dios. ¿Cuántos quieren ser, amén, como la boca de Dios? Nosotros tenemos que dejar de poner nuestras miradas en las cosas negativas. Y en esto no le estoy diciendo que usted niegue lo que está sucediendo, no. No estamos para subestimar al adversario. Pero le voy a decir algo: no importa el tamaño del adversario, si usted sabe muy bien quién está con usted. Porque hay dos formas de pelear nuestras batallas. Y si usted tiene ahí donde anotar, póngalo ahí. Hay dos formas de pelear. Uno, cuando nuestro adversario es mucho más grande que nosotros. Y dos, cuando es más pequeño que nosotros. Y para poder aprender esto, el Espíritu Santo me llevó con el líder Josué. Dice que Josué era un gran guerrero. Él fue el que guió al pueblo de Dios a la tierra prometida. Entonces algo tiene que enseñarnos Josué. Y dice que en medio de eso tuvo tanto adversario grande como adversario pequeño. Y mientras ellos comenzaban a atravesar la tierra prometida, ellos tuvieron que pelear muchas veces con otros pueblos que estaban en medio del camino hacia donde ellos iban. Y dice que ellos tuvieron dos adversarios, uno pequeño y uno grande. El primero grande fue Jericó. Dice que era impenetrable. Sus murallas eran demasiado grandes, eran reforzadas. Dice que había casas construidas en medio de las murallas. Imagínense usted qué grande. Y que no era solamente una pared, era doble pared. Bueno, si usted puede irse y ahí va a encontrar. Pero el punto es que usted entienda que ese lugar era impenetrable y ellos tenían que entrar. Y yo me imagino que ellos se frustraron y que Josué le preguntó al Señor: Señor, ¿y cómo vamos a atravesar esto? Y el Señor le dijo:
Tu pueblo es muy pequeño para hacerlo, pero el Dios que tú tienes es un Dios muy grande. Entonces lo que vas a hacer es bordear a ese enemigo en adoración. Muchas veces nuestros enemigos aparentan ser más grandes que nosotros. Y en ese momento nosotros tenemos que exaltar el nombre de Dios mucho más grande que nuestros enemigos. Y comenzar a declarar que nuestro Dios es grande, es bondadoso y que Él se va a manifestar. Y es así como los enemigos grandes logran ser vencidos. Porque la palabra de Dios me dice que cuando ellos atravesaron, dice que cuando ellos comenzaron a cantar, dice que el enemigo se tuvo que volver miedoso. Dice que no entendían lo que estaba pasando. Porque tu alabanza, óyeme bien, tu alabanza confunde a tu enemigo. El verte gozoso, por eso la palabra de Dios dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Porque cuando tú te comienzas a gozar en lo maravilloso que es nuestro Dios, tú comienzas, wow, yo siento la presencia de Dios aquí donde estoy. Cuando tú te comienzas a llenar de la presencia de Dios, el enemigo se confunde. Porque el enemigo comienza a ver a Dios a través de ti. Él comienza a ver que ese Dios es más grande, que ese Dios es más poderoso, que ese Dios es majestuoso, es hermoso y que es invencible. Tú le comienzas a recordar que es el Dios grande, majestuoso, maravilloso, poderoso, el gigante, el guerrero, el león de la tribu de Judá y que Él está por ese pueblo. Y dice que la tierra comenzó a temer a ese pequeño ejército, que lo que ellos tenían de él eran unos esclavos, pero esos esclavos se convirtieron en guerreros. ¿Por qué? Porque había un Jehová de los ejércitos que estaba con ellos. Gloria a Dios por eso. Cuando tú veas que el enemigo es muy grande, tú recuérdale que es más grande tu Dios, que es más grande el Dios que tú tienes. Gózate en la presencia del Señor, gózate y créele al Señor. Cree que Él es fiel, que Él es verdadero. Y otra de las cosas dice que después de haber peleado contra Jericó, dice que ellos vinieron y se encontraron ante un pueblo pequeño llamado Jai. Y dice que cuando Josué supo, le dijo a sus generales que lo fueran a inspeccionar. Y sabes que cuando lo fueron a inspeccionar, los generales dijo: no, ese pueblo es pequeño, ni mandes a todo el ejército, que no va a ser necesario. ¿Y sabes qué sucedió? Ellos no consultaron a Dios y simplemente se fueron a pelear porque ellos ya habían derrotado a otro más. Y dice que cuando se fueron a pelear, dice que ese ejército pequeño los terminó aniquilando a ellos. Y cuando sucedió eso, entonces Josué sí se fue donde el Señor y le preguntó por qué. Y Él le dijo: ve y busca en medio de las tiendas, ve y busca en medio del campamento, porque hay anatema. Muchas veces nosotros tenemos cosas ocultas, lugares en nuestro corazón que no le hemos permitido llegar a Dios. Y esas maldades nos terminan alcanzando, así como decía David. Cuando nosotros vayamos a la guerra, tenemos que entrar primero en humildad. Tenemos que consultar a Dios. Y si no, yo te recomiendo primero que tú entres en adoración, porque en adoración se manifestará el Espíritu de verdad. Y lo primero que hará será llenarte a ti, fortalecerte a ti y limpiarte a ti. Así que no tomemos y no menospreciemos al enemigo. El enemigo no es para menospreciarte. El enemigo es para vencerlo, pero para vencerlo en el poder de Dios. Es por eso que cuando David se sintió pequeño ante Goliat, lo primero que le dijo: sabe, yo no vengo contra ti como David, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios por eso. Dios es grande, Dios es fiel. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pide Dios de nosotros? Mucha gente está en ayuno en este momento. Gloria a Dios por eso. Muchas veces nosotros queremos salir de dificultades dando ofrendas a Dios, ofreciendo cosas a Dios.
Pero mire lo que dice, lo que nos enseña David en el verso 40, o lo que él aprendió al haber atravesado sobre estas cosas. Dice: sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de tu corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere en este momento? El Señor quiere que le dé tu corazón. El Señor quiere que hagas su voluntad. Y creo que hay jóvenes escuchándome que dirán: sí, yo voy a hacer ayuno, pero el ayuno no sirve de nada si tú no le entregas aquellos lugares de tu corazón que tú le has negado a Dios. ¿Sabes para qué es la palabra de Dios y para qué son los ayunos? Para que el carácter de Cristo sea formado en ti. Eso es lo que el Señor quiere. Porque nuestro Señor no era menos por ser humilde. No era menos poderoso por ser humilde. Por ser dócil, no era menos poderoso. Su poder radicaba en la seguridad que venía del Padre, en saber que lo que Él hacía a Dios le agradaba. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Lo que el Señor quiere es que tú le entregues tu corazón, porque recuerda que de nuestro corazón es de donde emana la vida. De nuestro corazón nosotros hablamos las mejores o las peores cosas dependiendo de lo que tengamos guardado en Él. Y precisamente estos momentos de crisis, estos momentos de frustración, no solamente nos damos cuenta quién es Dios para nosotros, sino también quiénes somos nosotros realmente delante de Dios. Lo segundo que tú puedes hacer en este momento, ya hablamos el primero, ¿verdad? Entrégale a tu Dios tu corazón y dígale: Señor, límpiame, así como lo dijo David, límpiame con hisopo. Dime dónde te he fallado. Dime cómo puedo santificarme más. Dime cómo puedo llenar mucho más mi lámpara de aceite. Señor, ¿hasta dónde está mi lámpara? ¿Sabe por qué? Porque las medias lámparas no te van a alcanzar en este tiempo. Te vas a quedar con media lumbre. ¿Y sabes qué les pasó a las insensatas? Dice que ellas le dijeron a las prudentes: regálanos de tu aceite. Y las prudentes le dijeron: no, ve y compra aceite mejor. Y dice que cuando las otras se fueron a comprar, el esposo ya se había ido. La puerta ya estaba cerrada. Viene un tiempo de avivamiento para Nicaragua. Viene el tiempo en el que las promesas de Dios se van a cumplir. Él dijo que nosotros éramos su Jetsibá y que nos iba a convertir en esas esposas hermosas y ataviadas. Viene el momento en el que vamos a ver resurgir los ministerios más grandes, más hermosos. ¿Sabes qué? Cosas como la muerte del reverendo Ovidio Valladares, como la muerte de Julio Melgar, como la muerte de la pastora Ninosca y muchos otros ministerios hermosos que nosotros hemos visto de hombres fieles, santos delante de Dios, y lamentamos su pérdida. Esas son semillas que han sido plantadas en la tierra para que tú y yo nos levantemos, para que nuevos ministerios se levanten en el poder de Dios, para que sean inspirados a transmitir el amor y la pasión que ellos vivieron. Sus muertes no son en vano, sus partidas no son en vano. El Señor está preparando a la próxima generación y tú tienes que aceptar ese reto. En ti se van a ver las mayores manifestaciones de gloria. Vas a imponer manos y los enfermos van a sanar. Se va a declarar esa palabra y se va a cumplir en que las congregaciones van a ser tan majestuosas. El momento de la adoración va a ser tan hermoso que las personas van a declarar y van a comenzar a profetizar en medio de la congregación. Los enfermos van a ser sanados. Esos momentos están a punto de ocurrir. Y el Señor no quiere que cuando eso llegue, tú te quedes a media lámpara. El Señor quiere que tú tengas tu lámpara a rebosar, que tú seas parte de esa hermosa manifestación y que no tú tengas como dar a los demás y no pedir. Que tú seas esa persona que vaya a orar por los enfermos y que no tenga que pedirle a los demás que vengan a orar por ti. El Señor quiere multiplicar
su manifestación de gloria. Y dice que la tierra está gimiendo, y eso es lo que nosotros estamos viendo, que la tierra gime esperando ver la gloria de los hijos de Dios. La tierra está pariendo la mayor manifestación de gloria. El mayor avivamiento de la historia lo estamos a punto de ver. Y el Señor quiere que tú seas partícipe. El Señor quiere que tú seas partícipe de esa hermosa gloria. Él quiere compartir eso contigo. Y es por eso que nosotros vemos que la segunda orientación que el Espíritu me daba era habla de Dios. Mira lo que el verso 10 dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Él está diciendo que Él no encubrió la justicia en su corazón. Muchas personas dicen, sí, Dios es bueno, pero tú necesitas decirle a los demás porque tú crees que Dios es bueno. Dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Tú no necesitas un púlpito para hablarle a la gente. Tú no necesitas haber tal vez leído toda la Biblia para hablarle a la gente. Tú no necesitas haber pasado 10 institutos bíblicos para tú hablarle a la gente. Comienza a hablarle, comienza a decirle lo que Dios hizo contigo, cómo lo hizo. Y esto bastará. ¿Sabes por qué? Porque esa es palabra viva. Y cuando tú siembras palabra viva dentro de alguien, cree que dará luz. Habla de la fidelidad. ¿Cuán ha sido Dios fiel contigo? Alguien está necesitando saber que si Dios lo hizo contigo, lo podrá hacer con Él. Así de sencillo es. Lo tercero que nosotros miramos es confiar. ¿Cómo confío yo? Usted no puede confiar en alguien que no conoce. Usted necesita conocer a Dios. Usted necesita creer en Dios, porque estos tiempos difíciles, así como David dice, muchos me buscan para matarme, y nosotros estamos viviendo eso. Mire lo que dice el verso 14: sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y se avergüencen los que mal me desean, sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen que me van a matar. El enemigo quiere matar tu fe. El enemigo quiere que tú dejes de confiar. Pero yo te voy a dar una palabra que a mí, al inicio yo te dije, esto fue un conversatorio con el Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿cómo puedo confiar? Y Él me respondió en el verso 17. Y dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. ¿Sabes? El saber que nuestro Dios está pensando en nosotros, aún en los momentos de aflicción, eso para mí es real. En Génesis dice que Él va caminando delante de nosotros buscando un lugar para encontrarnos reposo. Mi Dios piensa en mí. Tu Dios piensa en ti. Él te está viendo mientras estás afligido. Y es como ocurrió antes, así volverá a ocurrir. Él nunca dejó a un hijo suyo caído. Él nunca dejó a un hijo suyo pasar más prueba de la que él pudiera soportar. Él no te va a dejar solo. En Él todo puede volver a hacerse. Y vamos a experimentar el tiempo del mayor refrigerio, hermoso, precioso, el reverdecer de la gloria de Dios, el reverdecer de los hijos de Dios, el reverdecer de las congregaciones. El enemigo pensó que nos había metido a la cueva. Déjame decirte que no estamos en la cueva. Estamos esperando el momento para reverdecer, para alumbrar con mayor luz. Y ese momento es ahora. Ese momento tú lo tienes que comenzar a experimentar en tus casas. Creo que para mí ha sido un momento precioso. Solamente
¿sabes qué? No puedo decir que fue una prédica, solo fue un momento de compartir lo que el Señor está hablando en mí. Y así como yo puedo compartir lo que el Señor está hablando en mí, tú lo puedes hacer con otra persona. Hazlo. Esa persona lo está necesitando. Y aún aquellos que parecen muy fuertes, créeme que están esperando escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios si vas a aceptar el reto. Y no te sientas triste, no te sientas solo, porque dice el Señor que Él nos hará y nos hará hablar y saber qué decir. Yo no soy una experta en las redes sociales y créeme que tal vez no fui yo la que te habló. Fue el Espíritu Santo del Señor el que hizo abrir mi boca. Yo solamente me dispuse y te digo a ti, hazlo también. Él está deseoso de hablar a través de ti. Llena tu vasija con aceite. Y a la medida que tu vasija rebose, el Señor te hará usar para alumbrar a otros. Porque no es que somos conocidos por nuestros dones, seamos conocidos por nuestros frutos. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Cuando tú rebosas de la palabra de Dios, ese aceite llega a inundar a otros y ese aceite sirve para sanar a otros. Gloria a Dios, porque Él es el que hace la obra y Él es el que hace abrir nuestra boca. Toma el reto, hazlo y permíteme orar por ti. Si tenemos por ahí, quiero decirle que mi esposo esta vez está backstage y él ha estado escuchando y respondiendo todos sus mensajes. Y ahora, amor, si me pasa por favor para poder orar, para poder saber quiénes nos han acompañado. Yo te quiero dar mucho las gracias por estar con nosotros y espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si ha sido de bendición para ti, compártelo con otros. Y amado, estoy deseosa de poder estar con ustedes y poderme congregar y que podamos adorar. ¿Saben? Extraño mucho adorar junto con ustedes en la congregación. Creo que el Señor nos está haciendo volver a amar su casa. Volver a amarla como nunca la hemos amado, como nunca la hemos visto necesitando. Así como David decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero gracias a Dios, a través de las redes sociales, nosotros podemos estar conectados. Y te envío un grande y fuerte abrazo. Créenos que estamos para servir. Y así como te estamos hablando hoy, puedes escribirnos al ministerio o escribirnos al número del apóstol, que nosotros estamos deseosos por orar por ti, por saber de ti, por creer junto contigo en los planes y proyectos que tú tienes. Y también para que no te sientas solo, para ayudarte a atravesar y estar vigilando junto contigo y ayudarte en los momentos más difíciles. Ahora sí. Bueno, parece que todavía ahí está respondiendo algunos mensajes. ¿Ves? Eso es lo que Dios hace cuando estamos juntos. Dios actúa a través de nosotros. Gloria a Dios porque podemos conectarnos con ustedes y creo que nada más nos resta orar. He podido ver allí que están conectados en la familia de nuestro hermano Elías Rugama, nuestra hermana Marlene, con los muchachos, los jóvenes. Espero que este mensaje haya sido para ustedes. Maynor y Rosa, Dios los bendiga. Luis y Yobelka, qué precioso, gracias por esos audios que nos han enviado con las niñas. Es hermoso saber que aún a la distancia están pensando en nosotros, saber que somos de bendición para ustedes y su entrañable afecto. A la hermana Amanda, al hermano Sergio, a Rocío, Ernesto, James en Costa Rica. Quiero que sepa que les amamos y que siempre estamos orando por ustedes. A nuestra familia que se encuentra en Nueva York,
que se encuentran en España y también los que están en Panamá. Quiero que sepan que nuestras oraciones están por ustedes. A la familia también que se encuentra en Jinotega, les enviamos un gran abrazo y quiero que sepan que ellos han estado en nuestras oraciones. Hemos estado rodeándoles y creyendo que el Señor tiene un momento específico para actuar sobre nosotros y que Él los guarda en su salida y su entrada y que Él es escudo alrededor de ustedes. También nuestra hermana Mabel Garmendia, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Vilma, Fran, hermana Melania, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Reciban de nosotros un grande y fuerte abrazo. Les amamos mucho y creemos que el Señor trae una sanidad espiritual en el alma y también que en este tiempo ellos alumbrarán mucho más y que vendrá el cumplimiento de su palabra en las promesas, pero también vendrá de Dios esa luz para poderles servir. Nuestros hermanos de la familia Castillo, Dios me los bendiga, les extraño mucho verles. Roberto, a tu mamá, a tu papá, a Cora, Dios me los bendiga siempre. Estamos orando por ustedes, declaramos la sanidad del Señor en medio de ustedes y declaramos que este tiempo el Señor aún lo hace ensanchar y guarda sus negocios, guarda sus proyectos. Gracias por estar con nosotros. A la familia Mesa Vázquez, pastora, le amamos mucho. Reciba de nosotros un gran abrazo. Nosotros no solamente decimos que es una consierva, es una amiga para nosotros. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros, por enviarnos palabras de aliento. Gracias por su amistad, a su esposo, a sus preciosas hijas, a su niño. Dios me los bendiga y me los guarde siempre. A Kelsey en Jinotega, Sergio, Dios te bendiga, tío, y te guarde, que Él siempre te lleve en salud, a ti, a Cristina, a tu hijo, a Josué, Dios me los bendiga siempre. A Elisa, gracias mi niña, Dios te bendiga, a ti, a tu esposo y a tu niño, que el Señor me los cubra y me los guarde, que este tiempo sea un tiempo donde el Señor los unifique como familia y los funda en uno solo. Que el Señor traiga la restauración, que traiga la bienaventuranza, que traiga el gozo de su salvación en medio de tu familia. Magda, bendecimos y cuidamos a tu bebé, a tu esposo, los cubrimos en el nombre de Jesús. A Nora, a Tiffany, Dios me las bendiga siempre, el Señor me las mantenga en unidad y que el Señor alumbre siempre en esta casa. Jeremy, el Señor me lo guarde siempre. Bueno, no sé si algún otro se me ha escapado, pero quiero bendecirles. A Marta también, sé que después ella se conecta. A nuestra hermana Lorena le pido que nos lleve siempre en sus oraciones, que le lleven siempre en sus oraciones a ella y a su hermano. También a Betty, que el Señor me la guarde y me la cuide. Ella siempre anda afuera y le pido que oremos por ella para que el Señor guarde su entrada y su salida y que ningún mal la afecte. Bueno, amada familia, permítame orar ahí donde usted está y solamente tal vez mi oración va a ser una oración sencilla a como ha sido esta enseñanza, pero es con mi corazón. Permíteme, Señor Jesús, yo te presento, Padre, a cada una de las personas que se han conectado a través de este medio. Yo las bendigo en tu nombre poderoso. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo viaje por sus casas, que hagas de sus casas, Señor, una habitación, que las visites, Señor, intensamente en sus vidas. Te pido, Señor, que aquellos que se encuentran con sus lámparas a medio llenar, sean llenas a rebosar, Señor. Que esta palabra, Señor, cale en sus corazones, que sea escuchada en todo momento, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que tengas una visitación y que ellos sean partícipes del mayor movimiento que tú estás a punto de hacer, Señor Jesús. Guárdalos, mi Dios, y que ellos se sientan en fortaleza y que nunca se sientan solos. Que ellos sepan, Señor, que hay identidad en ti,
que tú nunca los rechazas, Señor Jesús, sino que tienes tus brazos abiertos para llevarlos a crecer a la altura de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por habernos acompañado y gracias por guardarnos, Señor, en medio de tanto dolor. Gracias por guardar a nuestra familia, Señor. Y te pedimos, mi Dios, para aquellas familias que están afectadas, que venga tu divina sanidad, Señor Jesús. Que seas tú restituyendo su fuerza. Que seas tú, Señor, disminuyendo toda carga viral. Que seas tú, Señor, guardándoles en todo momento. Te pido, Padre, aliento de vida para aquellos que se encuentran enfermos, mi Dios. Te pido, Señor, que tú multipliques, Padre, todos esos anticuerpos y que tú aniquiles, mi Dios, todo virus, toda bacteria, Señor, todo parásito que quiera interferir en su cuerpo. Por aquellos, Dios mío, que se sienten en tribulación, por aquellos, Dios, que se encuentran en temor, sea tu amor abrazándolos completamente, aquellos que se encuentran en depresión, Dios mío. Siento que hay alguien que ha estado deprimido, Señor Jesús, trae aliento, trae gozo a esa persona, que pueda esa persona derramarse en medio de ti, Señor, en medio de tu presencia, que lo sea visitando su vida, mi Dios amado, que seas tú arropándoles, mi Dios de la gloria. Te pido también, Padre, por aquellos que han sufrido la pérdida. Tu Espíritu Santo es nuestro consolador y te pido que Él venga sobre sus casas, Señor, y traiga la paz y la esperanza que tú nos has dado, que nuestros muertos, Señor, solamente duermen, porque se van a encontrar contigo en la gloria eterna. Gracias, Dios amado. Te pido, Padre, por aquellas personas que han estado, Señor, disminuyendo las ventas en sus negocios. Padre, dependemos de ti, absolutamente de ti, Señor. Te pedimos que hagas el milagro, Señora, como lo hiciste en aquella viuda, Señor. Y que su masa de amasar ni su aceite escaseen, Señor Jesús, sino que se multipliquen, esperando el momento en el que sea ese resurgir, ese renacer, Dios. Te pido también, Padre, por aquellos que tienen negocios, empresas, que vengan ideas, Señor, sobrenaturales, que ellos sean tierra deseable, Señor Jesús, y vengan ideas transformadoras, Señor Jesús, y le haga ensanchar aún en momentos de escasez, pues así lo ha permitido tu palabra, Dios de la gloria. Te pido, Señor, por aquellos que no tienen que comer, Dios. Quiero que sepa que ellos dependen de ti, mi Señor Jesús, y que aún tú moverás a cualquiera, Dios mío, para llevarles el alimento hasta sus hogares, Padre. Te bendigo, mi Dios amado. Te pido, Señor Jesús, que nos guardes de todo mal, que bendigas nuestras vidas, Señor, y nos hagas crecer espiritualmente. Que cada vez que levemos nuestra voz, Señor, sepamos que tú nos respondes y sintamos la seguridad, Dios mío, que tu Espíritu está con nosotros, dentro de nosotros, y que tú eres nuestro defensor alrededor de nosotros. Gracias, Padre amado, te bendigo y te amo. Quiero que recibas un fuerte abrazo mío y de mi esposo. Que el Señor te guarde siempre y te bendiga siempre. Amén y amén.